se vino a hablar, la vamos a pasar bien y tú te vas a soltar, te vamos a entrevistar. Señores, bienvenidos a Sin Complejos con Grace Reyes. Gracias por estar ahí con nosotros. Hoy tenemos un tema súper importante, como todos, por supuesto. Hablaremos de los accidentes de tránsito en la República Dominicana, que son la tercera causa de muertes en nuestro país. Lamentablemente, a diario vemos videos de accidentes fuertes que se llevan la vida de familias completas en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para prever? Pero vamos a hablar en el tema de ortopedia per se. Hoy tenemos a un especialista que es cirujano, ortopeda y traumatólogo con nosotros, el doctor Hamlet Rivera. Bienvenido a Sin Complejos, doctor. Muchas gracias, Gray, por haberme invitado. ¿Cuánto tiempo? Nos veíamos, sí, pero muchas gracias por invitarme y por tomarme en cuenta. Wow, no sé si usted sabía que su profesión iba a ser tan demandada en la República Dominicana. Cuando usted comenzó a estudiar, esta pregunta me surge así de la nada, Sí. ¿Pensaba usted de que iba a ser un profesional tan demandado? Claro que sí. Yo tengo una anécdota, es que en mi clase de genética, cuando eso había el boom de la genética y la doctora dijo, ya los profesionales de la salud van a estar desfasados porque la genética lo va a desplazar, porque ya no van a haber enfermedades cardíacas, ya no van a haber diabetes, ya no van a haber los endocrinólogos, cardiólogos, no van a quedar sin trabajo. Yo ahí calladito, me quedé en el salón y cuando yo me quedé esperando a que ella me preguntara, yo le dije, bueno, yo lo siento porque yo vivo en República Dominicana y aquí hay muchos motoristas y mientras haya motoristas yo voy a tener trabajo. Hablando de motoristas, ¿cuáles son las lecciones, Hamlet, entrando en materia, más comunes en accidentes de tránsito? Tú como traumatólogo, ya se sabe, pero quiero preguntártela y que tú le cuentes a la gente. Sí, mira, la mayoría de los accidentes producidos en nuestro país lamentablemente son por los motoristas. Aunque hay una cápita de emergenciología que explica lo que es el triángulo accidentológico. Y es bueno que lo sepas, es como su nombre lo dice, un triángulo que tiene 3 puntas y cada punta tiene un valor para identificar la causa por la cual se produce el accidente. En una de las puntas se trata del factor humano. Esto quiere decir que son todas las cosas que el humano hace para que se produzca el accidente, ya sean imprudencias o manejar tomando alcohol o usando el celular, ese tipo de cosas que es que todos lo hacemos, sí, todos usamos el celular, ¿eh? Ya lo sabes, es por el factor humano que se produce. La otra punta es por el factor mecánico o el factor automotriz. Y es que son todos los fallos que tiene que tener un vehículo para producirse el accidente. Por ejemplo, daños en los frenos, en la goma, ese tipo de cosas que es propias del vehículo. Y la otra punta del triángulo es el factor ambiental, donde la causa por esto va a ser el medio ambiente. Por ejemplo, la carretera que esté mojada, que esté lloviendo, que esté mal señalizada, que tenga poca luz. Esas cosas se engloban para producir el accidente. Ahora bien, en nuestro país el 90% va a estar causado por el factor humano. ¿Por qué? Porque si tú tienes los frenos en tu vehículo humano, ¿quién es el responsable de repararlo? Es uno como humano. Claro. O sea, que el factor humano está en todo. Hamlet, ¿cuánto, en cuestión económica, y perdona por esta pregunta, cuánto le cuesta al Estado un día de una persona en UCI, un día de una persona que ya tenga un accidente, que tenga 20 días? No solamente eso, en la literatura dice que los accidentes se llevan el 2.21% a 3% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto? Del 2.21 al 3%. Bueno, tú sabes, tienes un poquito de experiencia en eso. Todos los materiales que se usan en pacientes fracturados, es en esas fracturas de cadera, en esas fracturas de fémur, todos esos materiales son caros. Sin contar el paciente diacamo en pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico, que son la mayoría en nuestros accidentados, que son motoristas. ¿Por qué? Porque la mayoría de accidentes se producen por ellos estar haciendo carreras, por ejemplo. Es decir, pero Hamlet, yo veo que como si nada, motoristas echando competencia ahí en las Américas. Sí. Entonces, si te fijas, ellos se quitan toda la indumentaria, porque la indumentaria que ellos se ponen, o sea, ya el casco o chalecos protectores, eso ellos no lo usan porque le quita velocidad. Incluso ellos se acuestan en el motor. Se le pesa. Exacto. Entonces, al acostarse en el motor,
si tienen algún accidente, ellos salen disparados hacia el frente. ¿Y con qué frenan? Con la cabeza. Y la mayoría de estos accidentados tienen trauma craneoencefálico. Y esos pacientes obligatoriamente tienen que ir a la unidad de cuidado intensivo. Y un paciente en cuidados intensivos, qué sé yo, 5, 10, 20 días, es un costo grande para el Estado. Wow. Entonces, hay que tratar de, bueno, lo ideal es que se fomentara el buen uso de las normas y leyes de tránsito, pero nadie las sigue. Tú te ves que te paras en un semáforo y los motores te pasan por el lado, incluso Te rayan. cuando hay AME, no hay un régimen de consecuencias para ellos, y por ello eso no importa. Hamlet, ¿cuáles son esos tipos de cirugías que son más comunes en pacientes con fracturas graves, lesiones en la columna vertebral o traumatismo abdominales como resultado de un accidente de tránsito? Sí, mira, todo va a depender del vehículo que impacte o que tenga el trazo. No es lo mismo, por ejemplo, el que está accidentado dentro del vehículo al que está accidentado fuera. Si tú vas fuera, por ejemplo, transitando o cruzando una vía y te choca un vehículo, es muy probable que tengas lesiones a nivel de los miembros inferiores, sea ya en la pierna o en el muslo. Pero si tú estás dentro de tu vehículo, al frenar, al hacer un choque de inercia, es muy probable que tengas traumatismo en la cadera o que la bolsa de aire salga disparada y te fracture las costillas, o que hay muchos pacientes como que nos llegan allá que ni siquiera usan el cinturón de seguridad y muchos salen por el cristal en el accidente. Entonces, todo va a depender del traumatismo que tenga y del accidente que tenga y el grado de, de fuerza que tenga ese accidente. La mayoría son miembros inferiores. Tenemos muchos pacientes con fracturas de fémur, fracturas de tibia, y ya sabes que esos pacientes la mayoría hay que internarlos, tienen que durar un tiempo de antibioterapia, tienen que utilizar materiales de osteosíntesis que son carísimos, y eso pues es un problema para el Estado. Yo veía un video, Hamlet, de doctores tirados en el piso. Yo que conozco esa parte porque tengo muchos amigos y trabajé en hospitales, doctores tirados en el piso, agotados, que se alimentan muy mal. Y yo te pregunto a ti como traumatólogo y como un doctor que está en su pleno apogeo, que recibe un volumen alto de pacientes que vienen de accidentes de tránsito, ¿qué piensas tú cuando te enfrentas a esta situación que va en ascenso y no en descenso? O sea, tu salud mental, tú como un ente de la sociedad, porque eres un ser humano. Sí, claro. ¿Qué piensas? Mira, al principio, cuando tú entras a la carrera de ortopedia, al principio las cosas te afectan, pero ya uno va creando una coraza como protectora que sabe que tú tienes que hacer el trabajo porque hay que hacerlo. Al principio, cuando yo entré, me chocaba mucho, por ejemplo, accidentes en los niños, que cuando tú los ves accidentados te transportas a los tuyos y entonces eso te afecta, pero ya luego del tiempo tú vas creando esa cierta resistencia porque sabes que tienes que hacerlo. El personal de salud no se puede parar, eso es algo así. Entonces aquí nosotros vemos tú dijiste ahorita que somos la tercera causa de muerte. La primera. Pero ya se ha demostrado que estamos en primero. Incluso nosotros somos el país en primer lugar de muerte por accidente en el mundo entero. Si tú pones en Google, por ejemplo, o en cualquier buscador. O sea que ya el cáncer, la violencia, porque eran esas tres, En este país no. En este país es muerte por accidente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú colocas, te decía ahorita en Google, ¿cuál es el país con mayor muerte por accidente en el mundo? Va a salir República Dominicana, y es una vergüenza, lastimosamente. Este país es chiquitito. Tú colocas este país en cualquier parte, en cualquier estado de Estados Unidos y te va a quedar súper pequeñito. ¿Y las riñas? Nosotros que trabajamos juntos sabemos también que las riñas son incidentes donde llega un grupo de personas que estaba en un lugar de diversión y se arma una pelea y llegan todas estas personas a emergencia y se arma otra pelea en emergencia. Entonces, esa experiencia tan fantástica. Esas son experiencias que tú vives en la emergencia. Lastimosamente hay que vivirlo, pero cuando son ese tipo de riñas, muchas veces
En los sitios de expendios de bebida hay muchos que controlan, por ejemplo, las armas de fuego Ujú. o las armas blancas, pero cuando te llegan regularmente son pacientes que por arma blanca se agreden, ya saben que sean machetazos, y tú te enfrentas muchas veces a que tú estás en la emergencia, encuentras y te llega un bando de un grupo de un lado y un grupo de otro, y te dicen, mira, que tú estás en el medio, tienes que curarlo, y el otro quiere, entonces... ¿Te ha enfrentado? Me ha Hay una tocado, sí, situación claro. ahí embarazosa que tú recibes un bando que pelearon en un colmadón y de repente en emergencia te llega uno que agredió. Sí. ¿Qué tú has hecho en ese sentido? Una vez estábamos en el hospital y llegó, y nos pasó eso, claro, llegaron dos bandos diferentes. Entonces tú como médico, el primer bando que llegó, te dijo, mira, tienes que salvarlo, si no, va a haber problema. Entonces tú te pones ¿Te han como... amenazado? ¿Te han amenazado? Sí, claro. Al personal médico que trabaja en la emergencia siempre sufre amenazas y muchas veces hasta compañeros los han golpeado. Lastimosamente, gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado, pero hay compañeros que yo he tenido que sí, que los han agredido y que han peleado dentro de la emergencia. Y uno se ve en ese tipo de casos porque el que lleva a su paciente accidentado, regularmente va agitado que quiere que le atiendan a su paciente. Otra cosa que pasa es que ellos no saben como médico la magnitud de la lesión del paciente. Por ejemplo, te llega un paciente que tiene una fractura de fémur con un hoyito pequeñito en la piel, pero que tiene aumento del perímetro del muslo y que tú sabes que tiene una lesión vascular. Bueno, y Sí. llega uno con la tibia afuera. O sea, eso es el triaje. Ujú. Vamos a decirle a la gente que es un triaje en un hospital público. Un triaje es un medio que tiene el estado, la emergencia para poder clasificar quién o no amerita atención primero, Inmediata. inmediata y quién no. Entonces, pasa que te llega un paciente con una lesión pequeñita, pero tiene una lesión arterial importante que si tú no lo atiendes en 6 horas puede presentar problemas. Y llega un paciente con una fractura de tibia abierta afuera, pero que no tiene ninguna complicación, ninguna connotación. Ellos como pacientes piensan que su familiar está peor. Y entonces tú te enfocas en el que tú sabes que está peor. Y ahí se te arma una bronca. ¿Por qué? Porque ellos no saben. El que está con la lesión vascular, muchas veces tú tienes que tratar de andarlo rápido, porque tienes que llamar un vascular para que ayude a reparar la lesión. O sea, subir el paciente a la emergencia lo más rápido posible para reparar la lesión, porque si no se repara, se va a morir el miembro, va a terminar en amputación. Entonces, ¿qué pasa? Tú tratas como de concientizar pero ellos no entienden. Entonces se te puede armar un lío en ese tipo. Cuando un paciente se grava con una amputación en emergencia, a mí me parece que ya es por supuesto, no está bien mentalmente. He visto esto, que hay pacientes que llegan a una emergencia y aún así se graban con una amputación en plena emergencia y graban el acto de su llegada, de que el paciente, del que el doctor no quiere atenderlo. Mira, nosotros tenemos un problema en nuestro país y es que vivimos de las redes. Entonces pasa un accidente, muchas veces tú quieres como personal de salud tratar de ayudar al accidentado y te encuentras que hay un reguero de gente que no está haciendo nada, pero todos están ahí con el celular grabando. Sí. Y entonces tú quisieras como ayudar al accidentado, tú que eres encargado de eso, o esperar que llegue el personal de ambulancia, mientras tanto tú puedes hacer algo y no puedes hacerlo porque todo el mundo está enfocado grabando. Y eso, lastimosamente, es concientizar a la población, hacer cosas. Bueno, tú sabes que Claro. hay programas que se hacen para eso y a veces dan resultados, muchas veces no. Mira, hay secuelas físicas y emocionales luego de una persona tener un accidente de tránsito. ¿Cuál es ese proceso que ustedes como traumatólogo le dicen a las personas que tienen que hacer? Por supuesto que no va a ser igual. Ya perdí una parte de mi cuerpo, perdí un familiar. ¿Cuál es ese proceso que ustedes como médico incluyen Mira, Grace, en el cuidado de este paciente? todo paciente que es de traumatología, todo paciente que tiene un accidente o tiene una fractura, automáticamente se le cambia la vida. ¿Por qué? Porque ya ellos piensan, aunque sea una fractura de fémur sencilla, que tú lo vas a mejorar luego, pero en el momento del accidente ellos piensan que ya no me van a cortar la pierna, ya me voy a quedar sin pierna, voy a quedar lisiado, ese tipo de cosas. Tú siempre cuando atiendes a un paciente así, siempre va de la mano con, número uno, el psicólogo. Tiene que haber psicólogos para que atiendan este tipo de pacientes. Después viene un proceso de fisioterapia. Por eso digo que estas patologías de trauma son muy costosas.
No solamente por el material que tú utilizas, no solamente por el tiempo cama que tiene el paciente o porque tiene que ir a unidad de cuidados intensivos, es que después de ahí tienes que pasar un proceso para poder reincorporar al paciente a su vida normal, de fisioterapia, tratar de adecuar a este paciente. Ahora se hace más rápido. Anteriormente, cuando no habían los materiales que hay ahora, tú tienes que ponerle un yeso a una fractura de fémur y durar el paciente 6 meses con yeso. Calcúlate tú en tu cama, acostada, con un pantalón de yeso hasta aquí, Wow. sin poderte mover. Y entonces todas las articulaciones también se trancan o se anquilosan. Y entonces cuando ya pasó el tiempo de esos 6 meses que se pegaba ese fémur, entonces ahí tú tenías que fajarte como fisioterapeuta con las articulaciones y con la musculatura para fortalecer todo eso. Ahora no, por suerte tenemos un clavo endomedular, por ejemplo, que tú le pones un clavo, una fractura de fémur y a las 2 semanas, 3 semanas el paciente está caminando. Wow, Hamlet, pero a pesar de todo esto que tú nos estás contando, estamos viviendo un proceso donde los jóvenes, le decía a mi invitado anterior, no quieren ser doctor y menos traumatólogos. Entonces, ¿crees tú como un traumatólogo que esta carrera de medicina y de traumatología, de cirugía, perdure con el tiempo, a pesar de que los jóvenes ya no les importa quizás sus vidas, están echando carrera? O sea, ¿qué va a pasar en 20 años? Bueno, como quiera, va a tener que haber ortopedas, va a tener que haber traumatólogos. La mayoría de ahora de los jóvenes tienen influencia por las redes sociales y ya la mayoría quiere ser reggaetonero, ya la mayoría quiere ser cantante porque encuentran como esa parte fácil. Pero siempre va a haber personas que están ahí, que les gusta estudiar y que les guste pues curar a las personas que se dediquen a este oficio. Digo, esto es un arte porque lastimosamente los médicos en este país no ganan dinero. Muchas veces tú vas a una emergencia y encuentras pacientes, me ha pasado a mí, que no tienen ni siquiera el pasaje para regresarse a su casa y tú tienes que dárselo. ¿Y qué va? Eso uno lo hace de mil amores porque esta carrera es de vocación. O sea, que tú cargas con un peso emocional, Lógico. aparte de cosas que te pueden pasar, que le pueden pasar a uno Sí. en su familia. O sea, ese paciente va a tener un accidente, recibe una familia completa, pero a pesar de esto, el paciente quizás no tiene dinero. Muchas veces me pasa. Y que tú entonces te pones en los zapatos del paciente, wow, como, ¿qué, qué, qué vamos a hacer con este paciente? Le falta un clavo, muchas veces le falta un material de síntesis que tú lo puedes canalizar por alguna vía, algún compañero que tenga uno, a alguna, qué sé yo, alguna institución que se lo quiera donar, pero aún así, eso te afecta, muchas cosas te afectan. Vamos a tener el escenario de que el paciente tiene el accidente. ¿Cuál es la importancia de la fisioterapia en la recuperación de este paciente? Que muchos se niegan a ir a terapias, no quieren hacer ese proceso, Sí. pero sí he visto casos de pacientes que ni siquiera se le nota que tuvieron un accidente fatal. Mientras más rápido tú rehabilitas al paciente, mucho mejor. Ahora bien, imagínate que un paciente tiene una fractura de tibia, para ponerle un ejemplo. Ese paciente primero va a estar inmovilizado hasta que tú lo puedas operar. Esa etapa de inmovilización, todo músculo que no se activa, todo el músculo que no trabaja, músculo que se va atrofiando. Entonces tú tienes un paciente que tiene una fractura, que tiene mucho tiempo de inmovilización. Anteriormente en el hospital durábamos mucho tiempo para operarlo. Y imagínate toda esa musculatura y esas articulaciones que están ya desgastadas por el tiempo. Entonces, volver a reactivarlas es un poquito más difícil. Ahora es importante la fisioterapia, ¿por qué? Porque esto te va a ayudar a que tú reincorpores nuevamente a su vida al paciente, toda la actividad que hacía. Ahora el paciente que anteriormente no, pero ahora sí, pero es un paciente y ya tú lo puedes mandar incluso a hacer ejercicio, a caminar, mucho más rápido. El fisioterapeuta tiene que trabajar mucho menos con el paciente, pero es importantísimo la fisioterapia en todos los procesos ortopédicos. ¿Por qué? Porque ahí te va a ayudar a reactivar la musculatura y que la articulación no se dañe. Que lo más común es que se dañe cuando no se moviliza. Hamlet, hemos visto muchos accidentes fatales recientemente en la República Dominicana, muchas cosas, y vemos que muchos curiosos pues se apersonan. Si yo soy una persona que voy manejando y no sé de primeros auxilios, ¿qué debo hacer en el momento que de sorpresa encuentro una guagua volcada con 8 personas que se están muriendo frente a mí? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debo tocar a ese paciente?
¿Cuáles son los primeros auxilios? ¿Qué debo hacer? No, si tú llegas primero al lugar del accidente, lo que tienes que hacer es tratar de resguardar el evento. O sea, si tú llegaste y no tienes conocimiento de medicina, no tienes conocimiento de primeros auxilios, lo que puedes hacer es orillarte y primero cuidarte tú y tratar de salvaguardar la escena del accidente. ¿Por qué? Porque si tú te paras a ver el accidente, puede venir alguien y entonces accidentarte tú. Que muchas veces pasa que se quedan ahí mirando en el accidente y el que viene detrás no se dio cuenta que frenó de golpe y entonces te choca por detrás. Trata de primero de tratar de señalizar si tienes en tu vehículo algo que señaliza, algún cono de alerta, entonces te paras o te orillas bien y lo colocas, entonces tratas de llamar a las autoridades pertinentes, que en este caso son el 911, y que entonces después que ellos lleguen sí pueden resolver con lo que sea. Si tú no tienes el conocimiento para hacerlo, pues no lo hagas porque no tienes el conocimiento, no vas a ayudar, lo que vas es a estorbar o a desayudar. Entonces, consejo. Primero, trata de que otra persona no tenga un segundo accidente. Y las personas que graban, hablando de nuestra campaña, que tú fuiste también parte de esa campaña, cuando trabajábamos en el Darío, no me grabes, ayúdame. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Mira, la semana pasada vi un cuerpo debajo de una goma de una patana. O sea, que esa persona tiene que saber que no. Sí, O sea, claro. yo quiero que tú le des un mensaje a esas personas que fríamente graban el cuerpo de esa persona y no utilizan ese tiempo para llamar a las unidades de rescates. Lastimosamente eso es orientación a la población. ¿Por qué? Porque estamos muy desorientados, nos gusta mucho el sensacionalismo, el hecho de estar grabando para... ¿Por qué? Porque si muchas veces llegan el personal de emergencia y ni siquiera puede llegar Miren, señores, en este momento estamos... Sí, ¡Wow! exacto, porque todo el mundo tiene un espíritu De periodista. periodista en este caso. Entonces eso está mal. La sociedad o nuestra población debería de orientarse en cuanto a eso, de que no, bueno, como decía el eslogan, no me grabes, ayúdame. Y si no sabes qué hacer, pues no me desayudes, porque si estás ahí en el medio parando el tránsito, tratando, haciendo un tapón, entonces ahorita cuando llega la ambulancia con el personal que de verdad va a hacer algo para el paciente, entonces ni siquiera puede llegar al, al accidente. ¿Por qué? Porque todos se están grabando o todos están parados. Hamlet, ¿cómo repercuta el aspecto mental y psicológico de esa grabación en una persona? Pero- ¿Cuáles son las lecciones que yo como usuaria de redes sociales tengo en mi mente? ¿Qué tiempo duró yo para borrar esa imagen de mi mente? No tanto eso, tú te puedes imaginar que sea un familiar tuyo, que tú abras tu red social y encuentres que es un familiar tuyo, que lo tengan grabando ahí, en esa circunstancia. Que muchas veces son personas desaprensivas. Claro, tenemos un problema aquí, que muchas veces el que se acerca a ayudar al accidentado, el que se acerca es a sustraerle sus pertenencias. A robar. Muchas veces pasa, pero ¿qué pensarías tú que tú veas un familiar tuyo, tu hijo, tu madre, tu hermano, en una grabación así? Eso te marca psicológicamente para toda la vida. Entonces, el consejo es, por favor, si tú ves a un accidentado, no lo grabes, ayúdalo, que es mucho mejor. Mira, ya para finalizar y hablando de que los motoristas pues tienen el ranking, el número 1, Sí. yo quiero que para terminar pues tú le des un mensaje a esos motoristas, porque no solo van a acabar con sus vidas, sino van a acabar con la vida, con sus hijos y con el que se le ponga por el medio, porque hay competencias yo he visto competencias de 10 motoristas Sí. que no tienen casco protector, porque como tú dices, van a tener un mayor peso y no van a tener velocidad. Pero un mensaje para esa juventud que sin mediar, pues se lanzan a estas competencias. Mira, yo cuando me toca ese tipo de cosas, yo siempre pongo la anécdota de mi sobrinito. Yo tengo un sobrinito que él le gusta mucho montar en moto. Y a veces monta de manera desaprensiva. Él es así. Yo le digo, mira, te voy a invitar un día para que vayas conmigo al hospital. Sería bueno. Porque así tú vas y ves, nos metemos al área séptica, donde hay personas que tienen heridas feas, que tienen miasis,
que eso es gusano, que tienen unas fracturas que son, que ahí tú le preguntas si ellos tuvieran la oportunidad de devolver el tiempo, y la mayoría te va a decir que sí. Sería bueno ese efecto que surge en la mente de esas personas que están calibrando, que ustedes como traumatólogos muestren cuál es el proceso de una Sí. persona que le amputan una pierna, de una persona que, ¿cuál es el término correcto? Que tiene gusanos, para que la gente entienda, Que tiene en miasis, que es gusanos en sus piernas. Y entonces tú dices, wow, vale la pena yo tener esa sensación de calibrar Sí. o de ser imprudente. Claro, porque yo pienso que no vale la pena. O sea, yo sé que es una emoción a lo mejor hacer sus carreras en ese tipo de moto, pero no vale la pena, de verdad que no vale la pena. Y también lo que usamos el celular, yo me voy a incluir, Sí. porque también podemos nosotros mismos causar un accidente. Los doctores que también tienen una vida, quizás por ir a salvar otra vida, toman el celular o nos mantenemos ocupados y también somos culpables en ese sentido. Sí, claro. Lo ideal es que no poder causar distracciones mientras tú manejas. Cualquier segundo que te distraigas puedes causar un accidente. Entonces, lo prudente sería no tomar las llamadas o tratar de tener dispositivos que te permitan, aunque tú estés conduciendo, pues tomar la llamada sin tener que perder la concentración en el vehículo, que ya hay muchos dispositivos que tú puedes utilizar. Y yo pienso que los accidentes de tránsito también están causando efectos secundarios en la salud mental de mucha gente. El tránsito tan pesado que tenemos, las bocinas, el estrés, pues la gente de la calle llega con esa agresividad. Y en la misma vía vemos como una persona también tiene un pleito con el otro. Eso es muy común, más aquí. Yo pienso que también la temperatura Te iba a decir eso. o el calor. Nosotros vivimos en un país que, imagínate, El calor, la crisis, el tránsito pesado, llega a un efecto de nuestra salud mental donde nosotros pues explotamos y todos estos factores influyen. influyen en que puedas tú tener o padecer un accidente de tránsito. Bueno, Hamlet, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio sin complejos. De verdad que es un tema importante y qué bueno tratarlo contigo y más a ti que te conozco. Gracias. Para mí es un placer, de verdad. Señores, muchísimas gracias. Hasta aquí esta conversación súper interesante. Hablamos con el cirujano, ortopeda y traumatólogo, el doctor Hamlet Rivera en Sin Complejos. Nos vamos a ver y a escuchar en otro capítulo. Gracias por la sintonía. Aquí se vino a hablar, la vamos a pasar bien.